Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenú, y estamos iniciando la edición de las 19 horas de Muley Zungu. Hay novedad aquí por Walking Toon TV de este lunes 26 de febrero. También Mari, ¿cómo anda? ¿Cómo Mari, Lamien Oscar, ¿todo bien? Mari, Compu Che, Compu Buenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu y le invitamos a compartir una hora de novedades, información, noticias y todo lo que está pasando aquí en Bariloche. Y una de las novedades tiene que ver con las comunidades mapuches que acamparán a la espera del juicio de Lamuen Jones Wala. Así es, este próximo 28 de febrero, el día miércoles, se realizará la audiencia donde el juez federal Villanueva, Gustavo Villanueva, definirá la situación del pedido de extradición al lonco Facundo Jones Wala. Por esta razón se realizó una conferencia de prensa donde las comunidades anunciaron que van a realizar un acampe a partir de este martes por la tarde en las afueras del Gimnasio Municipal número 3, donde se va a desarrollar la audiencia en nuestra ciudad, donde el tema central es si extraditan o no extraditan al lonco Facundo Jones Wala. Y bueno, esta es la primera de las notas que tenemos. Así que compartimos el primer tramo de esta conferencia de prensa. Compartir con toda la comunidad de Bariloche cuáles van a ser las actividades que Pulos Resistencia Cusamen, junto con la multisectorial que se ha formado aquí en Bariloche, de diferentes organizaciones sociales, vamos a llevar adelante en el marco del juicio ilegal de extradición que se le va a realizar al lonco Huaychafe el miércoles 28 a partir de las 8:30 de la mañana en el gimnasio que está en la calle Santiago de Chile y Esandi. Ya en el primer juicio en Esquel, en el año 2016, hicimos un acampe. Esto tiene que ver con que siempre la entrada de personas, sobre todo mapuche, es limitada para que podamos acompañar al lonco. Como van a venir muchas comunidades, representantes de muchas comunidades, muchos niños, ancianos, la idea es que podamos estar desde afuera acompañando este juicio. También va a haber sonido, entonces se va a dar la posibilidad de que los hermanos mapuche que vengan de diferentes comunidades puedan dar su testimonio de cómo está la situación en cada lof, cuál es su conflicto territorial actual que tiene, quiénes son las autoridades, que podamos acompañarnos también, darnos negüen. Y mismo también en este marco van a haber bandas en vivo que no van a durar mucho, solo hasta las 10 de la noche como muy tarde, porque sabemos que donde vamos a estar ubicados hay barrios, hay casas, entonces tampoco queremos molestar a nadie, pero sí que sepa la comunidad de Bariloche que nuestro acampe tiene que ver con poder acompañar al lonco, con poder acompañarnos, con poder estar nosotros también todos juntos fuera de este gimnasio que tiene una capacidad de casi 500 personas y sin embargo permiten la entrada de solo 23 personas al juicio. Entonces tampoco entendemos por qué eligieron un espacio tan grande cuando en realidad hay una capacidad tan limitada de personas. Queremos invitar a toda la gente consciente, mapuche y no mapuche, que esté escuchando esta entrevista, que se pueda arrimar, que nos pueda acompañar. Está cada vez más claro, sobre todo aquí en Bariloche, en la Patagonia, que la persecución política, el hostigamiento hacia el pueblo mapuche es real, que tiene que ver con la protección de la tierra, con la defensa del territorio principalmente, y que lamentablemente el gobierno nacional se está ocupando de armar una estigmatización tal hacia nosotros que lo único que quiere generar es que crear una especie de enemigo interno hacia el país. Por eso necesitamos del apoyo, necesitamos de la empatía, necesitamos de nuestros lamien mapuche y de la gente que realmente sea consciente sobre la responsabilidad y necesidad de defender la tierra y que por eso está el lonco preso, que por eso mataron a Rafael Nahuel y que por eso también mataron a Santiago Maldonado. ¿El acampe exactamente cuándo comienza? El acampe comienza el martes, mañana, a partir de las 2 de la tarde, en inmediaciones de este gimnasio donde va a ser el juicio. Se le pide a la gente que traiga abrigo, que traiga comida, que traiga agua, que traiga elementos como para calentarse sus mates. La gente adulta, la gente mayor que viene de diferentes lugares se va a alojar en diferentes casas particulares y bueno, la idea es poder estar allí tranquilos en este lugar
Así que esa es la invitación a partir del martes a las 2 de la tarde en el gimnasio que está en la calle Santiago de Chile y Esandi. ¿Qué expectativas tienen sobre lo que pueda suceder adentro en torno al juicio, pero también afuera, teniendo en cuenta el fuerte operativo de seguridad? Bueno, por supuesto que intimida el hecho de saber que va a haber una gran cantidad de fuerzas allí, sobre todo después de los antecedentes que han pasado aquí en Bariloche, donde no han tenido ningún problema en matar a un lamien. Entonces, eso claro que genera ahí cierta intimidación. De todos modos, cuando fue el juicio en el año 2016, también hubo una gran cantidad de fuerzas represivas que nos rodeaban, incluidos francotiradores, y no pasó absolutamente nada porque en realidad nosotros estábamos allí en marco ceremonial, en un marco de acompañamiento a nuestro lonco, así que confiamos en que suceda lo mismo. Como le comentábamos la semana pasada acerca de una encuesta que realizó un vecino, el vecino Claudio Tieck, donde en esta encuesta consultaba a varios vecinos aquí de la localidad sobre lo que pasa allí en el Cerro Catedral. Él hoy, en la jornada del día lunes, presentó los resultados de esta encuesta. Así es, también fue en el marco de la comisión conjunta que se está realizando en el Consejo Deliberante con relación al Cerro Catedral. Ahí él estuvo la posibilidad de exponer al cuerpo de concejales los resultados de esta encuesta. Más de uno sabrá que en su momento, yo hace más de un año empecé con una junta de firma para empezar a consultarle al Ejecutivo y al Consejo en un momento para que nos cuente un poquito sobre este proyecto. Y que no sea puertas cerradas, porque la verdad que este es un proyecto de esta magnitud, que es del Cerro Catedral, que es el corazón de Bariloche. La sociedad tiene que saber con mínimo detalle absolutamente todo de cómo se viene llevando a cabo esta relicitación de 50 años, porque la verdad que es mucho tiempo para Bariloche, ¿no? Y bueno, la pregunta simple era si realmente la parte social de Bariloche va a estar integrada al cerro, qué beneficio va a traer la empresa, y sobre qué camino van a utilizar para esta relicitación, ¿no? Aunque la encuesta siempre dan, o dieron, perdón, la persona más o menos normal sabe que esto tiene que ser por licitación pública, así como accedió CAPSA en su momento al Cerro Catedral, tiene que seguir los pasos de acá a 8 años más, tiene que cumplir las normas estos 8 años que viene, como corresponde, con las garantías que entregaron. Y después, nuevamente, licitación. Las personas que más o menos no están tan informadas, obviamente dice que esto tiene que ser un plebiscito, porque es un proyecto de esta magnitud y al ser el corazón de Bariloche, la comunidad necesita votar, porque la verdad que hay mucha gente que votó al intendente actual como corresponde, ¿no? Porque es el referente nuestro en la localidad, el gestor nuestro, pero no votó la entrega de Catedral por 50 años más. Más allá de todo eso, nosotros como vecinos, y por la encuesta que venimos trabajando, Oscar, consideramos que tenemos que tener un lugar, pase lo que pase con este proyecto, tenemos que tener un lugar en el Cerro Catedral como los viejos tiempos, ¿no? Un lugar que a bajo costo, un lugar que el mecánico o el albañil con sus hijos puedan día a día disfrutar, a bajo costo, digamos, un ejemplo, no quiero tirar números, pero a 200 pesos por cada uno, podamos disfrutar del cerro, como en una época, no sé, Oscar, si vos te acordás, que nosotros teníamos la famosa pista de los tontos, ¿no? Que llevamos la vianda, usamos el colectivo y podíamos disfrutar del cerro. Y nos sentimos parte integrado de algo que es nuestro. Entonces hoy yo desde acá, desde el espacio que me dan en el Consejo, estoy tratando de pelear con la camiseta puesta al vecino, estos puntos que realmente no los veo que lo estén tratando en el Consejo. Bien, Claudio, contanos, ¿a cuántas personas se encuestaron y cuál fue el resultado que viniste a compartir acá en el Consejo? Sí, hubo 2 encuestas. La primera encuesta empezó hace un año, más o menos alrededor de 5.000 personas, que eso es lo que quieren la gente que quiere llevarlo a plebiscito. Y la segunda encuesta fue una encuesta personal que la hice el viernes, fue a la tarde, solamente de 20 personas por barrio, en cual le hice las 3 preguntas si ellos realmente podían, digamos, disfrutar del cerro en temporada de invierno. Y la segunda pregunta es si veía que la empresa CAPSA le daba algún beneficio al pueblo. La verdad que fue negativo, no pueden subir al cerro porque es caro, y tampoco ven, más allá que sí, que CAPSA expuso acá en el Consejo,
que le daba beneficio al pueblo, pero sinceramente yo creo que los que me están viendo saben que no tienen idea qué beneficio le entrega, más allá que de vez en cuando suben algunos chicos del colegio o algo fin de temporada, pero no es suficiente para la parte social. Y la tercera pregunta, obviamente, en la encuesta es que si quieren tener un lugar, les gustaría tener un lugar para nosotros allá arriba que sea gratuito, que sea un bajo costo para poder sostener el lugar, y bueno, obviamente como todo barilochense queremos tener un espacio también, ¿no?, en ese lugar. Y si habláramos de un porcentaje, ¿cuánto fue a favor y cuánto fue negativo, digamos, con relación a una nueva concesión del cerro? Mira, si vamos a porcentaje, la gente, lo que yo te digo, que le gustaría subir a bajo costo, que le gustaría que si la empresa logra la relicitación de los 50, haga los aportes, que sea más humanista, que sea más, que profundice la parte social, y tener un cerro, hay por supuesto un 97% de la gente que sí, que queremos tener un lugar y queremos seguir para adelante con esto. Bien, Claudio, gracias por contarnos un poco acerca de tu participación aquí en el Consejo, en esta comisión que se está realizando por el Cerro Catedral. No, le agradezco, Oscar, le agradezco por la difusión y bueno, le quiero comentar a los vecinos que tenemos que participar, tenemos que involucrarnos cada vez más. El cerro es de todos, el cerro es nuestro, es el corazón de Bariloche, y bueno, luchemos por eso. Continuamos brindando información aquí en Muley Sumú. Hay novedad, la propuesta informativa de Walking Toon TV, y vamos a pasar a otro de los temas que tienen que ver con lo que aconteció en nuestra ciudad en las últimas horas. En esta jornada de lunes, en principio de semana, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la AHT, firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Turismo de la provincia. Además, la AHT firmó un convenio de sustentabilidad con la municipalidad para que los hoteles se adecúen al respeto del medio ambiente, la sociedad y el destino turístico. La importancia que tiene la sustentabilidad para la Asociación de Hoteles de Turismo la queremos dejar reflejada en esta firma de estos convenios. La AHT viene trabajando en un programa de ecoetiquetado, de sustentabilidad y reconocimiento a los hoteles que llevan programas sustentables. Esto queremos que ahora la municipalidad y la provincia se sumen también a esta campaña y entre todos vamos a trabajar para poder promover que entre todos la hotelería se sume a este programa también de sustentabilidad. Así que agradecemos a Aldo Elías por haberse acercado hasta Bariloche para hacer la firma de estos convenios. Sabemos que la agenda de Aldo está muy complicada en estos días. Obviamente el agradecimiento a la ministra Vera Carreras, gracias Marcos también por venir en representación del intendente que no pudo estar hoy, y bueno, agradecidos de todos ustedes de que puedan estar presentes también en esta mañana. El turismo para nuestra ciudad es el ingreso económico más importante que tiene, y entre todos tenemos que trabajar para cuidar el turismo, que es nuestra herramienta, nuestro paisaje, nuestra postal. Y el trabajar en la sustentabilidad de los hoteles, en el trabajo en optimizar los recursos para que el margen, después de hacer las inversiones, el margen de rentabilidad también sea importante para lograr una reinversión, es muy importante para nosotros. Creemos que la ciudad no la cuida solo el Estado, no la cuida solo los turistas, solo a las empresas, sino también los turistas que la visitan. Y trabajar en conjunto para lograr esto es muy importante. Entonces, lo venimos hablando con Mario desde hace un tiempo para encontrar algunos beneficios, algunas fortalezas que a los hoteles que encuentren o a los establecimientos que vayan en búsqueda de esta etiqueta de hotel más verde, les sea más importante también. Entonces es un trabajo en conjunto que tenemos que llegar y de entre todos vamos a lograr cuidar el medio ambiente y cuidar que esta herramienta que es el turismo, cuidarlo entre todos. Así que muchas gracias por venir a Bariloche, como dijo la ministra, por que alguien de Buenos Aires venga a visitarnos también. Sabemos que Bariloche queda lejos para todos, Buenos Aires para nosotros también, pero que vengan para acá es muy importante para nosotros, y escuchar a nuestros empresarios, a nuestras instituciones de base que son con las que trabajamos todos los días y todos sus problemas, es muy importante para nosotros. Realmente tener la posibilidad de estar acá firmando dos convenios con el Ministerio y con la Municipalidad para cuestiones tan importantes con las que venimos trabajando desde la Asociación de Hoteles desde hace prácticamente 10 años, es importantísimo. Es un programa que está en total sintonía con lo que pasa hoy a nivel país.
con lo que pasa a nivel internacional con el turismo, donde el huésped, el turista, le presta mucha atención a todo lo vinculado al cuidado del medio ambiente, al cuidado del patrimonio, y de alguna manera firmar estos convenios con una ciudad como Bariloche, que tiene todo recibido de Dios, porque realmente no debe haber muchas ciudades más lindas que Bariloche. Si nosotros desde la Asociación de Hoteles, ustedes desde el Ministerio, desde el municipio, le podemos poner ese cuidado que merece, creo que estamos ante una situación ideal. El momento que se viene a nivel de turismo con esta revolución de aviones y demás es sumamente auspicioso para el país. Venimos de firmar en Colombia una mejora en el acuerdo bilateral, lo cual va a producir un incremento en la frecuencia de vuelos que van a pasar de 4 a 21 vuelos semanales, más 7 vuelos que se van a poder programar entre una ciudad del interior del país, ¿por qué no Bariloche?, y una ciudad del interior de Colombia, con 7 más que se van a plantear a partir del año que viene. Lo cual no hace más que demostrar que las posibilidades que está teniendo este país en materia de reinserción a nivel de turismo receptivo son amplias, y lo cual nos permite ilusionarnos con que todo este tipo de convenios que vamos firmando van a ayudar a presentar un mejor producto, que es algo muy importante porque ustedes lo saben muy bien, Argentina está desarrollándose a nivel turístico y empieza a existir una competencia más fuerte de cada una de las provincias, porque entre todos estamos entendiendo la importancia que tiene el turismo a la hora de recuperar una economía devastada como es la que tenemos en el país. Bien, ahí compartíamos aspectos de lo que fue la firma de este convenio con la provincia, el municipio y la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, que además aprovechó la ocasión para descubrir una obra de arte como regalo para la ciudad. Se trata de la figura de un cóndor, man que decimos nosotros en Mapuzungún, construido con material reciclado que fue hecho por el grupo de trabajo Herrero de la Luz. Creemos que en esta ave se puede simbolizar y resumir en gran medida lo que se quiere transmitir. ¿Por qué un cóndor? Porque desde lo alto puede ver a toda nuestra ciudad, a nuestros hoteles, turistas, personas, paisajes, lagos, absolutamente todo está en sus ojos. Porque nuestra ciudad se levanta sobre la base del turismo y los hoteles que albergan a los turistas que nos visitan, y eso es lo que les da vida y vuelo a Bariloche. Porque simboliza la libertad y la altura, porque descansa sobre las montañas que rodean a nuestros hoteles, porque al igual que nuestra ciudad y nuestros hoteles, hay momentos en que vuela más alto y en otros más bajo, pero nunca deja de volar. Además de lo que representa la escultura, algo a destacar es que será realizada casi en su totalidad con desechos y piezas metálicas que se han encontrado esparcidas por la ciudad, y esto habla de la transformación que decía un poco Patricia adentro, en este caso de objetos que han quedado descartados y que se pueden convertir en basura, pero al usar la conciencia, y permítanme, el corazón y el alma, y la creatividad, terminaron convertidos en esta escultura. La placa que va a acompañar al cóndor va a ser la siguiente: no vuelas sobre la montaña para que todo el mundo pueda verte, sino para que tú puedas ver el mundo. La filial AHT Bariloche Villa La Angostura a la hermosa ciudad de San Carlos de Bariloche en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, escultura realizada por integrantes del Espacio de Arte y Contención Herreros de la Luz. Muchísimas gracias. Otra información que tenemos para ustedes el día de hoy es que este lunes 26 se concretó la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Turismo y de Gobiernos Ilegales para la concesión del Cerro Catedral. Es justamente la reunión que fue presidida por el concejal del PRO, Daniel González, quien nos hace una reseña de los temas que fueron abordados en esta comisión conjunta. Sí, como vos bien lo dijiste, estamos tratando en 3 comisiones a la vez un proyecto que es importantísimo para el desarrollo de la ciudad,
Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de escuchar un vecino también que está haciendo algunas encuestas vinculadas con el esquí social, el aporte que el Cerro hace para nuestros barrios, la postura del bloque para del Frente para la Victoria, con el pedido de una serie de notas que tenemos que dar cumplimiento para incorporar al proyecto. Así que bueno, se viene trabajando prácticamente 2-3 veces por semana, más allá del trabajo que cada uno de los bloques está realizando internamente para llegar a la audiencia pública el día 12 de marzo, previo a la sesión. Así que la verdad que estamos trabajando muchísimo, recabando información y obteniendo todos los datos necesarios para que sea el mejor proyecto posible para toda la ciudad, ¿no? Hoy te tocó presidir, ¿no? La comisión y el desarrollo de la reunión. Sí, eso lo hemos acordado con los presidentes de las otras dos comisiones, como está la presidenta de Gobierno y Legales, que la preside la concejal Claudia Contreras, el presidente de Economía, que es el Andrés Martínez Infante, y yo presido la Comisión de Turismo, así que eso nos vamos alternando la conducción y la coordinación más que nada de la comisión, para trabajar las tres comisiones en conjunto, como te decía. Bueno, ¿cuáles son como los aspectos relevantes que tuvo la reunión de hoy y cuál es la línea de trabajo que se está siguiendo? Bueno, la línea de trabajo es la que cada uno de los bloques está siguiendo con sus asesores en el análisis de la propuesta, y después nosotros estamos teniendo reuniones también con los bloques, o yo por lo menos las estoy teniendo con el bloque de Juntos Somos Río Negro, que justamente estamos llevando a estas tres comisiones en el análisis. Y bueno, ahora todo lo que te decía es recabar información que tiene que ver con la cuestión medioambiental, con la cuestión del tratamiento de la tierra, con la cuestión del traspaso del poder concedente, que eso es importantísimo, digamos, tener el control y poner la potestad desde el Estado municipal para administrar el Cerro Catedral, digamos, un cerro que sabemos que necesita una inversión, que sabemos que necesita remodelarse, para obviamente poder brindarle el mejor centro posible a nuestros turistas, y también a la gente de nuestro lugar. Así que la verdad una responsabilidad enorme. Imagínate que es un proyecto que tiene como 300 hojas más sus anexos, así que venimos desde el 2 de febrero que tomó Estado Parlamentario, venimos trabajando en exclusividad con este proyecto. Con esta información nos vamos a ir a un pequeño corte aquí en Muley Zungun y regresamos enseguida. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Bien, ya estamos de regreso con Muley Zungun. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, que es esta propuesta informativa que va por el canal 2 de aire, canal 10 de ABC Videocable. Y siguiendo con más información, les damos cuenta que la semana pasada se reunió la Comisión para la Prevención de la Violencia de Género. Fue el viernes pasado que esta Comisión para la Prevención de la Violencia de Género pudo juntarse en el Consejo Deliberante. Marina Schifrin, de la agrupación Mala Junta, habló de los alcances de este primer cónclave. Bueno, nosotros tuvimos una reunión
en el marco de un habeas corpus judicial que habíamos hecho por la violencia contra las mujeres, por los secuestros que hubo. Y ahí se llegó a la conclusión de que lo que no había era una buena respuesta estatal con relación a la violencia de género. Fue un habeas corpus que muchas mujeres firmaron en la calle, que apoyaban, que querían que el Estado haga algo. En ese momento había 3 secuestros de mujeres en Bariloche, el año pasado tuvimos. Si no recuerdo mal fueron 4, porque después hubo otro. Y entonces, bueno, esto finalmente se constituyó una comisión que nos reunimos acá en la sala del Consejo el viernes con las funcionarias municipales, las funcionarias del gobierno provincial, y se acordó un temario, que es lo que nos pidió la Cámara Laboral, ¿no?, que entienden el habeas corpus. Nos pidió que acordáramos un temario a desarrollar y a tratar a ver cómo se puede mejorar, que el Estado dé respuesta a esta violencia que hay sobre nuestro colectivo, que es el colectivo de las mujeres. Y se acordó un temario. El temario incluye que haya un protocolo claro de atención para la mujer cuando va a denunciar, porque la mujer que va a denunciar no sabe después qué hacer, dónde queda su denuncia, si en juzgado de paz, si en juzgado de familia, si en juzgado penal. A veces quedan un montón de situaciones en el aire, porque solo están atendiendo la violencia familiar, no la violencia de género de la Ley Nacional 26.485. Entonces se acordó que tiene que haber algo claro, que vamos a empezar a trabajar para que la mujer que denuncia cualquiera de las violencias, incluso la violencia psicológica, que es tan común, y la violencia laboral, después eso tenga curso, que el Estado le dé respuesta, que no tenga que llegar al golpe para que el Estado le dé respuesta. Bueno, después se acordó que vamos a trabajar para que exista el patrocinio jurídico gratuito, o sea que la mujer que va, le pongan abogada gratis o abogado gratis por violencia de género. Que no tengan que decir cuánto gana, cuánto no gana, que tengan directamente haya un abogado del Estado, una abogada del Estado que la pueda ayudar, que le pueda seguir todo el trayecto judicial que le lleva ese tipo de violencia, sin que tenga que demostrar si es pobre, si es rica, si nada. Es una mujer violentada y merece respuesta estatal. Otro punto que se acordó es que vamos a tratar de que se ponga en marcha el Consejo de la Mujer, que está en incumplimiento, porque hay un Consejo de la Mujer por ordenanza y no funciona en la municipalidad. Y un punto fundamental es la educación sexual en los colegios, en las escuelas primarias y secundarias, incluso en el nivel inicial, en los jardines. La ley de educación sexual integral, que no se está aplicando, que está la ley, pero no se aplica integralmente, y es fundamental, porque ahí es donde aparece la educación de varones y mujeres y de personas de diversidad sexual desde los inicios. ¿Por qué tenemos estos problemas de violencia? ¿Por qué este machismo? Para ir desarticulando este machismo y este patriarcado y encontrar prácticas que nos lleven a integrarnos y a tratarnos de otra manera, ¿no?, y a convivir en igualdad, más equitativamente. Continuando con más información, aquí en Muley Zungun, les contamos que la ministra de Turismo de la provincia valoró la firma del convenio de colaboración con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la AHT. El acuerdo de sustentabilidad que se firmó es para que los hoteles de la AHT se adecúen al respeto del medio ambiente, la sociedad y el destino turístico. Realmente es excelente ir progresando en este sentido. El sector privado es el motor del turismo, es decir, si no hay hoteles, si no hay gastronomía, si no hay oferta turística, por supuesto, nunca se va a elegir este destino. El sector público tiene la tarea de orientar la inversión privada, de acompañarla y también de realizar inversión pública para ir mejorando la calidad de los servicios. Hemos avanzado mucho en estos 5 meses de gestión en el vínculo con el sector privado para lograr estos objetivos, lo que nos ha permitido tener excelente temporada de verano en todos los rincones de la provincia. Este convenio tiene que ver con profundizar este trabajo en conjunto, con cuidar el medio ambiente en materia de lograr hoteles más verdes, que ahorren agua, que mejoren el procesamiento de los residuos, porque sabemos que toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente y estamos trabajando para morigerar este impacto. Así que la presencia
presencia de Aldo Elías, que es el referente máximo del sector privado a nivel nacional en materia de turismo. Bueno, nos engalana, realmente estamos llevando adelante un diálogo muy productivo y bueno, este es el resultado del trabajo de estos meses. ¿Este convenio involucra a hoteles de la ciudad o va un poco más allá? No, involucra en general a la hotelería de todo el país, nucleada en HT. Ya hay experiencias en otras ciudades. Nosotros vamos a empezar en la ciudad de San Carlos de Bariloche a implementar estas medidas de control del daño ambiental que puede producir esta actividad. Bueno, relevante, ¿no? No solamente para Bariloche, porque Bariloche está asentada sobre el Parque Nacional, sino también por la imagen o por ahí la promoción que se hace justamente de lugares como Bariloche, donde la gente busca lugares naturales y donde se cuide el medio ambiente, ¿no? Sí, por supuesto. El gobierno de la provincia de Río Negro, digamos por indicación del gobernador, está trabajando en todo un programa de saneamiento de la provincia. Allí en el marco del Plan Castelo estamos abriendo los pliegos de licitación para lograr el mejoramiento de la calidad del vertido de líquidos cloacales, el mejorar el procesamiento de estos líquidos para poder reutilizar esa agua. Esto en el marco de la infraestructura pública, y en conjunto necesitamos que el sector privado también tome sus previsiones para disminuir el impacto ambiental. De ello dependerá el futuro de nuestros destinos y también el futuro de nuestras sociedades, porque queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más allá de la actividad económica del turismo. El presidente del Consejo Deliberante, el señor Diego Benítez, se refirió a la reunión del último viernes de la Comisión de Transacciones del municipio por el Cerro Catedral. Tuvimos la posibilidad de hablar con Benítez, que además informó que hasta el 9 de marzo está abierta la inscripción para oradores que quieran estar presentes, participar de la audiencia pública por la prórroga del contrato de concesión del centro invernal. Justamente el viernes tuvimos la primera de las reuniones, va a terminar la semana o va a continuar este viernes. La Comisión de Transacciones, que se compone del intendente municipal, el presidente del Consejo y un integrante del Tribunal de Contralor, así lo dice la ordenanza del año 2013, nos permitió reunirnos, cada uno le tocó elegir al Tribunal de Contralor, donde ahí se inició una polémica que fue la mayoría, como dice la Carta Orgánica, eligió a Damián Fuentes, que fue en representación. Estuvo presente quien es la presidente del tribunal, a quien se le permitió estar, se la invitó a participar. De hecho, empezamos a trabajar y a discutir los puntos cuando ella estuvo sentada ahí, así que ella dejó un acta y después se retiró a los 10-15 minutos. Pero bueno, nosotros sabiendo que cumplimos con la norma, en primer lugar, de una comisión que tiene que ver primero por haber logrado el quórum, porque el quórum de la Comisión de Transacciones se forma con 3 integrantes, con lo cual era para nosotros importante generar esto. Primero porque la Comisión de Transacciones tiene de acuerdo al dictamen, que es lo que nosotros respetamos, obliga a sentar a las partes, porque estamos hablando de un juicio. Este proceso de catedral se inicia cuando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro obliga a CAPSA y a la Municipalidad de Bariloche a sentarse para discutir el poder concedente. Había que ratificar el poder concedente. Entonces el primer punto era ratificar el poder concedente de San Carlos de Bariloche. Eso fue aprobado, además estaban los letrados de cada uno, los asesores letrados de cada uno de los integrantes, es decir que en un momento éramos 7, después fuimos 6 los que componíamos esa mesa. En segundo lugar, atento al dictamen del Servicio Jurídico del Consejo, había que pasar a definir, de acuerdo a la 502, una serie de pasos y una serie de informes, algunos de los cuales ya estaban los libredeudas y otros que ya se sabía, por ejemplo el pago del canon que estaba realizado pero no estaba el comprobante. Entonces, justamente, de acuerdo a lo que pidió el Tribunal de Contralor, el integrante Damián Fuentes, es que se pidiera ese informe, se pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes, que esperemos tener esos certificados para poder terminar y cumplir con este requisito. Para nosotros es importante, obviamente, fijar y ratificar el poder concedente de San Carlos de Bariloche. Recordemos que esto puede lograr que si no se logra todo esto, es que algún gobernador algún día pueda decir, bueno, vuelva a la provincia esto, porque no estaba perfeccionado este acto. Así que este paso fue dado.
El segundo paso que estamos dando es, como dijo el dictamen, bueno, llamar a audiencia pública. Nosotros estamos haciendo el llamado, y fue una decisión del bloque, es que primero tengamos la audiencia pública, escuchar a los vecinos, que estamos invitando para esa audiencia pública del lunes 12 de marzo a las 16 horas. Ya hay más de 20 inscriptos, es decir, a pesar de tener varios días de antelación. Ya tenemos mucha gente inscripta, ha despertado mucho. Recordemos que la importancia que tiene el Cerro Catedral en esto y lo que representa para muchos, así que invitamos a los vecinos a participar, así como seguir en la página web las comisiones. Se pueden inscribir los vecinos hasta el 9 de marzo. Ahora le pedimos que preste atención a la siguiente nota, a la siguiente información, ya que el Bachillerato de Educación Popular de Jóvenes y Adultos de Bariloche tiene abierta la inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2018. Así es, Lamien, y nos acercamos justamente a este espacio. Allí hablamos con Eduardo Pereira, que es docente del bachillerato, quien nos informó que los interesados se pueden anotar hasta el 16 de marzo, de lunes a jueves, de 18 a 20 horas, en Onelli y OCES. Estamos inscribiendo para primero, segundo y tercer año. El bachillerato se conforma por 3 años. Empezamos el lunes pasado y la inscripción termina el 19 de marzo. Y ahí arrancamos este año por primera vez ya con un tercer año. Los que estaban en segundo el año pasado pasaron a tercero y este año sería la primera promoción del bachillerato popular. ¿En qué horario y en qué lugar la gente puede realizar la inscripción para todos aquellas y aquellos que estén interesados? Sí, la inscripción se realiza aquí mismo, es que este es el espacio del bachillerato popular. La dirección es OCES entre calle 3, Onelli entre calle 3 y OCES. Está ahí, es identificable el bachillerato muy fácilmente. Se inscribe de 18 a 20 horas, todos los días, de lunes a jueves, hasta el 19 de marzo. Bueno, ¿qué es lo que la gente puede estudiar, aprender en el bachillerato para aquellas y aquellos que no entienden un poco cómo funciona, ¿no?, el sistema? Y en el bachillerato se hace un secundario donde hay áreas, nosotros las llamamos áreas, pero son materias, lo que serían las materias en la escuela formal, y la orientación es en economía popular, en derechos humanos. Esos son los ejes que atraviesan al bachillerato popular, el cooperativismo también, y se funciona como una escuela secundaria, nada más que la construcción del conocimiento es un ida y vuelta. Aprenden los estudiantes y aprendemos los profes. Podríamos decir que la modalidad, digamos, de aprendizaje es totalmente diferente, o por lo menos tiene una diferencia con el sistema educativo convencional, ¿verdad? Claro, la diferencia es esa, justamente lo que estaba diciendo. El conocimiento se construye entre los estudiantes y los profesores y los estudiantes. Es un ida y vuelta. Todos tenemos algo que aprender de todos. Y eso es lo que transita todo el tiempo el bachillerato popular. Eduardo, la característica de este espacio es que es el único en Bariloche hasta el momento. Es el único, el primero, yo diría el primero, porque esperamos que haya muchos más en Bariloche, pero en el país hay 120 y pico de bachilleratos populares que funcionan en todo el país. Hay más en provincia de Buenos Aires y capital, pero hay en todas partes del país. La gente que pueda estudiar en el bachillerato, una vez que termina, tiene un título a nivel nacional. Tiene un título que es oficial y le permite entrar a la universidad, conseguir un trabajo cuando te requieren el secundario completo y esas cosas. ¿Y cómo sería durante el año el desarrollo de las clases? ¿En qué horario los hacen? Las clases son de lunes a jueves de 18 a 22. De 18 a 20 un área, una materia, y de 20 a 22 la otra. Es de marzo a fines de noviembre, principios de diciembre, y después funciona como cualquier escuela secundaria, pero con esta vuelta, buscar cambiar el mundo a través de lo que construimos aquí en el aula. Bien, Eduardo, gracias. Y recordanos, por favor, ¿hasta qué tiempo la gente tiene posibilidad de inscribirse
aquí en el Bachillerato Popular. Hasta el 19 de marzo, en Onelli, entre calle 3 y OCES, de 19 a 20 horas se inscribe y, bueno, hay que traer documento de identidad, partida de nacimiento con sus fotocopias y lo que tengan completo de, obviamente, primaria, el certificado de primaria, y si han hecho algo de secundaria, traerlo para así ver en cuanto a equivalencias en qué año pueden entrar. Ahora vamos a ir con la información al ámbito nacional, porque se presentó un amparo ante la Corte Suprema de la Nación por la fusión de Cablevisión y Telecom. El Observatorio de la Riqueza presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación Argentina por la fusión de Cablevisión y la empresa Telecom. El amparo cuestiona la concentración monopólica y el peligro que representa esta medida para la pluralidad de voces. Compartimos el informe de Barricada TV. Nosotros nos hemos presentado en la Corte Suprema de Justicia con un recurso de salto distancia porque el Gobierno Nacional, a partir de una resolución de NACON, pasando por arriba de la Constitución Nacional, ha permitido la fusión de Cablevisión y Telecom, cosa que debería hacerse por ley y haciendo todos los pasos administrativos. Por ejemplo, todavía no se ha pronunciado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ni la Secretaría de Comercio para ver si se podía o no hacer la fusión, mientras estos señores ya avanzaron en la fusión, ya están operando como fusionados, ¿no? Hoy el director de Telecom es un hombre de Clarín y están facturando alguna de los servicios ya a nombre de Telecom y Cablevisión, ¿no? Nosotros queremos evitar esa fusión, por lo que significaría para nuestro pueblo, ¿no? Ellos se quedarían con el 85% de la palabra. Si la ley de medios anterior, que no se terminó de llevar a cabo, no permitía igual la monopolización, bueno, esto es el final de la monopolización total de la palabra en Argentina. Una imagen superior a lo que la Corte ya decía que estaba mal. Así que bueno, tendrán que borrar, si dicen que no al recurso, tendrán que borrar con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? Sí, la presentación la hicimos con el Observatorio de la Riqueza, donde estamos representados ahí el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el ex juez Rosansky. Así que, bueno, esos fuimos los que presentamos. Seguramente ahora van a adherir muchos más. Nuestra gente solamente va a escuchar lo que dice el poder. Entonces me parece que en una situación de crisis como vive el mundo, como vive nuestro país, que haya solamente un discurso único instalado desde los medios de comunicación hace imposible cualquier tipo de democracia, cualquier tipo de debate político serio. A nosotros eso es lo que centralmente nos preocupa. No tanto por lo que dicen, ¿sí?, sino por lo que no dicen, por lo que no denuncian los medios de comunicación. Tanto es la estafa que se le hace a nuestro pueblo, la fuga de capitales, los conflictos instalados y la destrucción del empleo como lo hacen, y que las luchas del pueblo quedan invisibilizadas. Que solamente las organizaciones y los grupos de medios independientes son los que reflejan la verdadera lucha del pueblo, y por eso creemos que tenemos que tener una participación, deberían tener una participación mayor en lo que es la difusión. Y con esta información sobre el amparo que se presentó en la Corte Suprema por la fusión de Cablevisión y Telecom, vamos a hacer una pausa en la información y después regresamos con muchas más noticias, con otras novedades aquí en Muley Zungu. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche.
Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Regresamos al último bloque de Muley Sungun, el informativo diario de Walking Toon TV. Usted nos puede sintonizar en el canal 2 de Aire y en canal 10 de ABC Video Cable. Y siguiendo con la información, las novedades y retomando uno de los temas centrales de esta edición que tiene que ver con que las comunidades mapuches anunciaron un acampe a la espera del juicio al lonco Facundo Jones Wala en Bariloche. Otro de los aspectos que se abordaron dentro de la conferencia de prensa fue el cuestionamiento a las restricciones de acceso público en el juicio que se realizará el próximo miércoles 28. El acampe se iniciará este martes 27 a las 14 horas y aguardarán en el lugar al juicio que se iniciará el miércoles 28 a las 8:30 de la mañana en el Gimnasio Municipal número 3 de nuestra ciudad. Continuamos escuchando la conferencia. En este tramo se refieren a la situación y el estado de ánimo del lonco Facundo Jones Wala. Bueno, su estado de ánimo está bien, está fuerte, está como trabajando mucho con el alegato que va a dar. Hay que entender también que el juez Villanueva rechazó absolutamente todas las pruebas que presentó su abogada defensora, así que todo va a depender de todo aquello que diga el lonco. Está muy contento también porque vienen muchas autoridades mapuches de diferentes comunidades, que eso a él le va a hacer bien. Y bueno, y del traslado suponemos que lo traen mañana, que va a ser aéreo y que por una cuestión de distancia seguramente, pero esto es una idea que nosotras tenemos, no lo sabemos a ciencia cierta, puede que lo tengan en el aeropuerto, en la PCA. Bien. ¿Saben qué cantidad de integrantes de otras comunidades podrían llegar aquí a San Carlos de Bariloche para realizar este acampe, este acompañamiento? Y nosotros esperamos por lo menos más de 100 personas de comunidades, además vienen de organizaciones políticas, sociales, ambientales, de derechos humanos, va a estar Norita Cortiñas, va a haber abogados de derechos humanos de todo el país, de la gremial de abogados, comunidades de Cusamen, de Esquel, de aquí de Bariloche, de Viedma, de Neuquén, de Rawson, de Trelew, o sea, del más hacia el sur también. La verdad es que estamos muy agradecidos porque tampoco es fácil para nosotros trasladarnos y sin embargo, bueno, la gente también, hermanos mapuche, autoridades, son conscientes de lo que nos está pasando y los abuelos quieren estar ahí presentes y bueno, y hay que ver también qué pasa con ellos porque nosotros tenemos otras formas, nuestros abuelos también. Y no creo que tengan ningún problema que si se tengan que parar y decirle a los jueces lo van a hacer porque son así, porque son abuelos, porque son autoridades. No sabemos si eso va a pasar tampoco, pero podría suceder. Pero bueno, sí sabemos que vienen muchas comunidades, muchas autoridades, muchos hermanos y estamos muy agradecidos por eso porque bueno, es día de semana, la economía no está tan fácil tampoco como para trasladarse, pero aquí estaremos todos juntos. Solo ya por último, esta nota que van a entregar al intendente, a jefes policiales, hay que ser conscientes también de que se trata de un juicio federal y tendría injerencia directamente la justicia federal. ¿O saben si el intendente les permitiría estar allí? Bueno, nosotros en realidad vamos a anunciar que vamos a estar allí, por un lado. Por el otro, no solamente se la entregamos a él, sino a todas las distintas fuerzas que hay aquí en Bariloche, mismo al juez Villanueva. Lo mismo hicimos en el año 2016 en Esquel. Nosotros anunciamos que vamos a estar, bajo qué condiciones vamos a estar, quiénes vamos a estar, cómo vamos a estar y por qué vamos a estar allí. Así que vamos a ver qué pasa en la entrega de cada una de estas notas que venimos a hacer ahora, por ejemplo, al intendente, en un rato al juez Villanueva, pero bueno, la idea es por lo menos que ellos estén al tanto que nosotros vamos a estar ahí y porque realmente si no podemos entrar al juicio necesitamos tener un espacio
en donde poder acompañar al lonco. Tenemos aquí una nota, no sé si habrá tiempo para leerla, pero si no, de última comentar un poco de qué se trata. Sí, les leo. Bueno, de nuestra mayor consideración, nosotros, miembros del pueblo mapuche, miembros del movimiento mapuche autónomo de Polmapu, de Pulofen Resistencia, departamento de Cusamen, y familiares del lonco Facundo Yoneshuala, como así también representantes de derechos humanos, organizaciones sociales, ecologistas y políticas, periodistas, nos dirigimos a usted para informarle que a partir del día 27 de febrero a las 12 horas aproximadamente comenzaremos con la realización de un acampe cultural e informativo frente al Gimnasio Municipal número 3 de Bariloche, donde tendrá lugar el juicio al que será sometido el lonco, en donde participarán autoridades mapuche de todo el territorio, además de muchos ancianos, mujeres y niños de diversos lugares, por lo que pedimos a usted tenga a bien garantizar que las distintas fuerzas policiales que se encuentren en el lugar se abstengan de realizar actos provocatorios hacia la gente que se encuentre fuera del gimnasio. Además, se realizarán fogatas para cocinar, calentar agua y proporcionar calor a las personas que allí se encuentren. Asimismo, queremos recalcar que nuestro deber es acompañar al lonco en este momento y dada la limitada cantidad de personas que pueden ingresar al recinto del juicio, es que hemos decidido acompañarlo de esta forma. Hacemos responsable a su persona y a las distintas fuerzas policiales, tanto nacionales como provinciales, de cualquier situación de violencia que se genere en el ámbito de la jornada acampe, como también durante el juicio, debido a que el único objetivo es acompañar a nuestra autoridad, como ya lo hemos mencionado. Vamos a ir ahora a otra de las noticias que tiene de alguna manera relación con la información anterior, pero en este caso es la postura del Sindicato de Trabajadores de Prensa de nuestra localidad, que repudia las medidas adoptadas por el juez federal Gustavo Villanueva. El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la zona andina, si es el nombre correcto, expresó su más enérgico repudio a las medidas adoptadas por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva. Es por las limitaciones que impone a los periodistas para la cobertura del juicio de extradición contra Facundo Yoneshuala, que se desarrollarán el próximo 28 de febrero aquí en la localidad. Para más información hablamos con Daniel Marsal, secretario gremial del CITRAPREM. Sí, bueno, la novedad que conocimos la semana pasada sobre las condiciones, los límites que impuso el juzgado federal para el trabajo en el juicio nos preocupó muy profundamente, porque realmente no imaginábamos que iba a pasar algo así. Desde que se anunció que el juicio se iba a realizar en un gimnasio como el gimnasio número 3, el más grande que hay en la ciudad, suponíamos que iba a ser de amplio acceso tanto para el público como para la prensa, y nos enteramos que iba a haber un limitadísimo listado de 7 medios nada más autorizados a entrar, con un criterio de selección que tampoco conocemos. Desde el juzgado simplemente se dijo anótense todos y el juez después definirá, lo cual nos hace suponer que ya están predigitados los medios que van a poder entrar, y que buena parte de los medios periodísticos de Bariloche, los más chicos, los medios comunitarios, van a quedar seguramente afuera. Esto nos parecía que era un avasallamiento al derecho del libre acceso a la información, a la libertad de trabajo incluso, y a la publicidad de los actos de gobierno, que también son principios consagrados por las normativas. Por lo tanto, el sindicato salió a pronunciarse rápidamente. Presentamos un escrito ante el juzgado para que sea revisada esta restricción, y también, bueno, hicimos público por todos lados, sacamos un comunicado y hicimos prensa en distintos medios de la ciudad y de afuera también, para denunciar esta situación, ¿no? Con la expectativa de poder revertirlo de acá al miércoles. ¿Han tenido posibilidades de o hablar con el juez o pedir alguna audiencia como para que les pueda dar al sindicato una respuesta quizás concreta y por ahí que vaya saneando un poco los cuestionamientos que hacen desde el sindicato? No pedimos audiencia con el juez, presentamos simplemente un escrito. Están obligados también a contestarnos por escrito, en lo posible antes del juicio, o sea, entre hoy y mañana. Hay contactos ya preliminares con algún funcionario del juzgado que nos dijeron que se podría revisar esta medida, que no sabían que era tan complicado un límite de 7, pensaron que la expectativa debe estar cubierta con eso, pensaron mal.
hay muchos más medios interesados en trabajar en el juicio de acá y también de otros lugares del país, de modo que alguna opción, alguna chance de que esto sea revisado y que se amplíe el número de acá al miércoles aparentemente existe. Nos dijeron que está atado a los responsables del operativo de seguridad. También nos parece extraño, ¿no?, que un juez no tenga la potestad absoluta de definir cuántos medios y de qué manera pueden trabajar en un juicio y que eso dependa de los responsables del operativo de seguridad. Bueno, así están dadas las cosas en este juicio de extradición del miércoles y aparentemente el operativo de seguridad va a ser enorme, eso es lo que suponemos. Bueno, llama la atención un poco la actitud del juez, teniendo en cuenta que el gimnasio tiene capacidad para 500 personas y que por otro lado la audiencia es pública. Exactamente, eso es lo que nos preguntamos todos. Recordamos, en otras oportunidades se han hecho juicios en el espacio estrechísimo que tiene la Justicia Federal acá en la calle San Martín, y la excusa de que no podían entrar más medios era, bueno, acá entran 15 o 20 personas, pueden entrar 5 periodistas nada más. Era insólito, pero había un límite de espacio que así lo imponía. Ahora, cuando nos dicen se va a hacer en un gimnasio, todos suponíamos, como vos también, que no iba a haber restricción alguna, que iban a poder entrar 50, 100 periodistas, lo que dé, si en el lugar entran más de 1000 personas. Nos llama mucho la atención y suponemos que va a estar lleno de policías y de efectivos de seguridad. Es la única razón por la cual no habría espacio suficiente para el público y para la prensa para que trabaje cómodamente. Lo que pretendemos es eso, poder dar amplia cobertura al juicio, que se garantice la libertad de información, que no es un derecho del periodista. Lo que queremos recalcar y transmitir es que es un derecho de la comunidad, es decir, la gente, los ciudadanos, los vecinos, todos tienen derecho a saber con el más amplio detalle lo que pasa en el juicio, y la única forma de garantizarlo es que todos los medios interesados puedan ingresar. Ahora nos vamos a otra información. La ministra de Turismo de la provincia realizó un balance positivo de la Fiesta Nacional del Lúpulo de este fin de semana en el Bolsón. Se estima que la Fiesta del Lúpulo tuvo una participación de unas 40.000 personas por cada día del evento. Sí, la fiesta fue espectacular, realmente la vemos crecer año a año, mejoró muchísimo en materia de logística, del cuidado de las personas, la verdad que estuvo excelente, una afluencia importantísima de público, tuvimos no menos de 40.000 personas por noche, lo cual por supuesto además mueve la economía del Bolsón y de toda la región. Estuve conversando con el ministro de Turismo de Chubut, que estaba presente en la fiesta, y nos contaba que sus destinos de la comarca del Paralelo 42 también se vieron colmados de turistas gracias a esta iniciativa de la Fiesta del Lúpulo. Una fiesta vinculada a la actividad productiva tradicional del Bolsón, que tiene la mayor superficie de lúpulo sembrada del país, por lo tanto es una actividad central en la economía del Bolsón. También lo que se ve es la mirada o el foco que le están poniendo, digamos, a la fiesta, teniendo en cuenta que en años anteriores prácticamente pasaba la fiesta inadvertida. Sí, por supuesto estuvimos trabajando mucho en la promoción previa, sobre todo a nivel regional, y también este año el municipio tuvo algunas decisiones acertadas, realmente que dieron un resultado excelente, como que no coincidiera con la semana de carnaval. Esto nos permitió extender la temporada una semana más y asimismo contribuir con la organización del Congreso del Lúpulo en el Bolsón, que bueno, tuvo la asistencia de más de 200 referentes técnicos en materia de cultivo y de elaboración de cerveza, donde la discusión científica y tecnológica de la producción estuvo presente. Así que, por un lado, celebrar la cosecha y por el otro lado, reflexionar sobre cómo mejorar la calidad de los productos. Bueno, fue un escenario muy completo que pudimos observar allí. Bueno, podríamos entonces evaluarlo como positivo esta fiesta y bueno, toda la jornada que hubo durante el fin de semana. Sí, enormemente positivo. Recordemos que estamos generando empleo, estamos generando recursos para los rionegrinos. Queremos que la calidad de vida de los rionegrinos mejore gracias al turismo y por eso es el esfuerzo de organización de estos eventos.
Ahora vamos a compartir aquí en Muley y Zungún las declaraciones del gobernador Alberto Beretilné, que realizó en su visita del viernes pasado a nuestra ciudad. Les contamos que el mandatario provincial en esta parte, en estas declaraciones con la prensa, habla del aumento de los ingresos brutos en el consenso fiscal y sobre el ordenamiento del sistema tributario. Primero que las modificaciones en el ingreso bruto que hizo la provincia son las que están planteadas en el consenso fiscal. Digamos, el país dio un paso gigante que es que tener un único sistema de ingreso bruto en todas las provincias argentinas, que es el gran valor del consenso fiscal, es que a partir de ahora, por los próximos años, toda la actividad comercial, industrial y de servicios sabe que vaya a la provincia que vaya, siempre va a tener el mismo régimen de ingreso bruto. ¿Qué hizo la provincia? La provincia, por un lado, degravó impuestos, degravó actividades, bajó alícuotas y por otro lado incrementó alícuotas. ¿Para qué? Fundamentalmente yendo a lo que se va a terminar grabando, que es la venta final. O sea, el sistema tributario argentino va a una unificación de un solo impuesto cuando se elimina ingresos brutos, y lo que se va a grabar es la venta final, es decir, aquel que vende el producto. Y se va a exceptuar de todas cuestiones impositivas de estas características a quienes fabrican, a quienes producen, a quienes hacen los productos. Nosotros tuvimos un error en lo que es el impuesto inmobiliario rural, que de hecho hubo problemas en la agencia tributaria con las evaluaciones fiscales y generó una facturación que no es la que tiene que tener. Primero que vamos a suspender la emisión del impuesto inmobiliario rural, por lo menos del Río Colorado hacia abajo, del Río Negro hacia abajo. Vamos a rehacer todo lo que fue la evaluación fiscal. Vamos a discutir nuevamente todo el sistema de alícuotas, así que estimamos que en 15 días vamos a estar presentando una nueva propuesta en cuanto al inmobiliario rural. Todavía no tenemos definido si lo vamos a hacer modificando la ley o si lo vamos a hacer vía decreto del gobernador o resoluciones internas de la agencia tributaria. Lo que sí está claro es que en la definición de evaluaciones fiscales de todas las propiedades rurales, esencialmente del Río Negro para abajo, tuvimos un inconveniente, no fue lo que la agencia tributaria quiso llevar adelante, por lo tanto vamos a ser modificados. Luego de las declaraciones del gobernador en su visita a Bariloche, ahora le damos paso a las farmacias de turno de este lunes 26 de febrero. Farmacia Zona Vital Moreno en Moreno 246, Farmacia Araucana en Moreno 514 y Farmacia Ángel en San Martín 470, local 4, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 26 de febrero. Zona Vital Moreno en Moreno 246, Araucana en Moreno 514 y Farmacia Ángel, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en la calle San Martín 470, local 4. Bien, y de esta manera, Lamien, llegamos al cierre de esta edición del lunes 26 de febrero de Muley Zungún. Hay novedad, como lo traducimos al castellano. Les deseamos a todos una feliz jornada y bueno, lo esperamos nuevamente mañana a partir de las 13 horas aquí en Muley Zungún. Memoria Pupeñi Punamuen, Capeu Cayal. Muley Fachantu, Capeu Cayalam.